Somos un equipo de trabajo intersectorial desde la perspectiva de la salud, que participamos de la formación como especialistas en seguridad y salud en el trabajo, interesados en los procesos de salud en nuestros compañeros. Nos dimos a la tarea de realizar la investigación en la empresa de servicios de emergencias médicas SEN Caquetá SAS. SEN Caquetá es la mayor empresa de ambulancias caqueteña, que cuenta con una gran trayectoria y dedica su labor al traslado de pacientes a nivel local y nacional en ambulancias básicas y medicalizadas. A través del diagnóstico de estándares mínimos contemplados en la resolución 0312 del 2019 y el conocimiento del panorama general de la empresa en lo referente a su sistema general de seguridad y salud del trabajo, y mediante la aplicación de una encuesta virtual en la cual se garantiza la confidencialidad de la información, se logró obtener información privilegiada de la empresa y en cumplimiento de la normatividad colombiana específica nos faculta para presentar las propuestas de mejora, en la cual también se encuentran enmarcadas las acciones responsables, tiempos, recursos administrativos y recursos económicos. Objetivo general: diseñar recomendaciones al programa de la empresa SEM Caquetá. Allí aplicaremos la Ley 1562, donde se dictan otras disposiciones de materia de salud ocupacional. Dentro de ella está la de prevención de enfermedades causadas por condiciones de trabajo. La metodología que se usó es el estudio de casos para así proponer las mejoras necesarias. Revisión del programa de conservación auditiva de la empresa SEN Caquetá. Como todo programa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el programa de conservación auditiva planteado por la empresa SEM se basa en el ciclo PHVA: planear, hacer, verificar y actuar. Hicimos la revisión desde cada uno de estos aspectos. Entonces, desde el planear pudimos observar que la empresa SEM realiza con sus trabajadores el diagnóstico de las condiciones de salud con base en la valoración ocupacional que se realiza a los mismos. Dentro de los exámenes que se programan para los colaboradores se encuentra la valoración auditiva, la valoración osteomuscular, la valoración médica y la realización de laboratorios como cuadro hemático y parcial de orina. Una vez determinadas las condiciones de salud de sus trabajadores, observamos también que dentro de la matriz de riesgo se encuentra identificada la hipoacusia neurosensorial como un factor de riesgo para el personal tripulante de ambulancias, con valoración de riesgo aceptable con controles. Las medidas de intervención planteadas se basan en controles administrativos enfocados en capacitaciones y medidas de intervención como el uso de elementos de protección personal. Dentro de las actividades del ciclo hacer del programa de conservación auditiva se enfoca mucho en el uso de elementos de protección personal. Sin embargo, no son claras las mediciones ambientales, las fichas técnicas de cada uno de ellos, la frecuencia uso que deben hacer los colaboradores de cada uno de ellos. La sensibilización del uso de la protección auditiva tampoco es clara dentro de este programa de conservación auditiva. Se hablan de capacitaciones, pero tampoco están planteadas de quiénes son los encargados, la frecuencia y evaluación de las mismas. Es por eso que dentro de este ciclo PHVA, dentro del verificar, no se observan los indicadores adecuados para medir la efectividad de los controles que se están realizando. Dentro del actuar no se observan tampoco las evidencias de capacitación e inducción y tampoco las mediciones de seguridad ni las inspecciones que debieran hacerse. Desde el aspecto actuar, entonces, se requieren acciones puntuales y oportunidades de mejora que serán planteadas a través de la valoración de la encuesta que se realizó a cada uno de los trabajadores. Aunque el 91% de los trabajadores de SEM Caquetá afirman entender que la exposición por tiempos prolongados al ruido genera un riesgo para su salud auditiva, y entre el 24 y el 71% de ellos han expresado presentar algún síntoma como tinnitus, dificultad para escuchar en ambientes ruidosos, dificultad para comunicarse por problemas auditivos,
Tan solo al 63% de ellos se les ha realizado una audiometría. El 98% de ellos niega haber recibido por parte de sus empleadores sus elementos de protección personal. Y tan solo el 48% afirman estar dispuestos a usar tapones auditivos. Aunque el 98% de los trabajadores afirman entender que es importante la prevención, hay mucho desconocimiento del nivel de ruido producido por las ambulancias, por las sirenas de las ambulancias, de la normatividad que puede legislar los tiempos de exposición, los niveles de ruido. Hay desconocimiento, hay desinformación también en lo relacionado con las rutas de atención a la salud, lo relacionado con las consultas, las mediciones, los reportes que se deben hacer. En todo esto es importante abrir un campo de educación. Entre las principales recomendaciones que se hacen al programa de prevención de salud auditiva de Sencaquetá está que el empleador, sus empleados y los responsables del sistema de seguridad y salud en el trabajo tengan un amplio conocimiento de la normatividad existente y legislación con respecto al tema de la exposición al ruido ambiental de los tripulantes de ambulancia, médicos, paramédicos y conductores. En la resolución 8321 de 1983 es una de las normas que emite la protección y la conservación auditiva de la salud, el bienestar de las personas que se encuentran expuestas a las emisiones de ruido. Recomienda el profesiograma y sus ajustes pertinentes a los resultados de las mediciones higiénicas. El responsable del sistema de seguridad y salud en el trabajo debe tener información pertinente de los perfiles del cargo, matrices de riesgo para los grupos de exposición similares, como en este caso los tripulantes de ambulancia. Un análisis ambiental de la exposición al ruido. Los sistemas para controlar la exposición al ruido igualmente. Las mediciones de capacidad auditiva de las personas expuestas mediante pruebas audiométricas de ingreso que sean periódicas y al retiro de este personal de la empresa. Se debe trabajar conjuntamente con entidades promotoras de salud, llámese Secretaría de Salud a nivel municipal o nacional, entes de control y empresarios y demás entidades que se puedan involucrar en el tema y trabajar conjuntamente para incluir al ruido como un contaminante ambiental en áreas de trabajo y que se pueda hacer una política pública de esta información o de esta afección en los trabajadores de estas empresas y de estas ambulancias que constantemente se encuentran en riesgo auditivo y en algunos casos, de acuerdo a la encuesta que aplicamos CAP, que es una encuesta que nos permite medir el conocimiento, la actitud y la percepción de estos trabajadores frente a un tema específico, como en este caso, y nos indicó que la percepción es cuanto al ruido y su actitud frente a él. Algunos piensan que no les afecta y que no está asociado a su labor diaria, porque aún no están muy jóvenes o ya tienen afección auditiva y no lo han interiorizado aún. Entonces es importante que se empiece a educar en estas empresas frente al daño auditivo que se causa por el sonido o el ruido que emite la sirena de la ambulancia cuando ellos están laborando hasta 24 horas, que está muy por encima de la normatividad y del trabajo que pueden ellos realizar, que debe ser entre las 8 horas, pero se están pasando a 12 y algunos hasta se doblan en el turno. Entonces es importante que se revise la normatividad y que el empresario, el dueño de la empresa, gestione todo lo respectivo a capacitación y a la prevención del daño auditivo. En cuanto a las conclusiones finales, podemos indicar que se dio cumplimiento a los objetivos planteados inicialmente, tanto general como específicos, al poder lograr determinar a través del sondeo de la encuesta que la empresa Sencaquetá no realiza mediciones al ruido emitido por la ambulancia a sus trabajadores, en este caso pues a los tripulantes de ambulancia,
que hay un desconocimiento evidente de los aspectos generales en torno al ruido y cómo prevenirlo en este tipo de población. También se verificó el comportamiento y actitudes que tienen esos empleados frente al tema. Se logró emitir una estrategia basada en información, conocimiento y educación. Se logra indicar que se debe realizar educación encaminada a la atención de los efectos del ruido ocupacional, trabajando en aspectos legislativos. Se conoce y se entiende que hay vacíos legales frente a la norma, pero que se debe trabajar en capacitación, involucrando a entidades que puedan trabajar conjuntamente con la empresa frente a la problemática que se tiene en cuanto al desconocimiento de rutas de atención. No hay una política conocida que pueda ayudar a la empresa y a sus empleados a mitigar el ruido de esa sirena de ambulancia, ya que no hay legislación exacta y clara al respecto. Líneas de trabajo futuro. Después de analizar la situación actual en lo que están los tripulantes de vehículos de emergencia, se ve la necesidad de hacer intervención en todos los niveles. Además, es necesario trabajar en políticas y cumplimientos de normatividad vigente. Entre ellos está el decreto 1075 de 2015, que es el decreto único reglamentario del sector ambiente. Debemos generar conciencia a todo el personal de las secuelas que puede conllevar a futuro. Hacer regulación de la emisión de ruidos en el tiempo que estén trabajando. Se debe hacer una vigilancia a la aplicación de los exámenes periódicos de control de salud auditiva que se debe hacer con este personal. Y como último, debemos aplicar nuevamente la encuesta a la misma población a un futuro para evaluar las mejoras.